lo que vamos a ver hoy día, bienvenidos a los que se vienen incorporando a nuestro canal, es una función muy similar o que tiene el mismo efecto o la misma práctica que la función sí. Bien, es exactamente lo mismo que la función sí. Es lo que nosotros conoceremos como la función buscar b corta o v. Buscar v. ¿Por qué se llama buscar v? Es porque busca verticalmente. Busca verticalmente. Hay otra función que puede ser buscar h, que busca horizontalmente. ¿Ya? Para nuestros efectos, como es una base de datos, buscar v es mucho más utilizada. ¿Ya? Pero para que ustedes lo entiendan. Vamos a ver la sintaxis primero de cómo es la función buscar v y después vamos a volver a este mismo ejercicio para intentar obtener exactamente el mismo resultado. ¿Bien? El mismo resultado. Entonces tengo lo siguiente. Voy a cambiar algo aquí. Ya. Entonces, aquí voy a cambiar esto. Ya. Si ustedes se dan cuenta, voy a poner nota 1, que no hay nota 0. Tengo esta tabla de calificaciones. Bien. Esta tabla de calificaciones lo voy a encerrar. La función buscar v me permite a mí hacer exactamente lo mismo que la función sí, pero de una manera mucho más fácil y práctica. La función sí es bastante buena, ¿cierto? Porque me permite multiplicar dentro de la función, me permite hacer operaciones, me permite hacer un sinfín de cosas. La función buscar v solamente busca los datos. ¿Ya? Nosotros utilizaremos la función sí, no cuando tengamos una lista enorme de datos. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos que realizar acá la calificación, tendríamos que hacer una cantidad enorme de sí. Tendríamos que preguntar si es que esta nota, espérense un poquito, aquí las notas las tengo que cambiar. Por ahí. Entonces, si yo tuviese que hacer una función sí, tendría que hacer una función enorme, porque tengo todas estas opciones de poder realizar notas. Entonces, fíjense que al utilizar la función sí, pregunto si es que es igual. En este caso, si es que yo tengo nota 2, también debiese decir entonces MD, ¿cierto? O muy mal, o muy deteriorado, no sé. Por lo tanto, no es igual, sino que en este caso sería mayor o igual. Si es que esta nota es mayor o igual a 1, ¿cierto? O podría poner menor o igual o menor solamente a 3, ¿ya? Para que tome todo el rango, ¿cierto? Si es menor a 3, entonces me toma todo el rango anterior. Podría ser una función y también. Pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan que si es que esto es cierto, tomo este valor y si no, debo hacer otro sí para preguntar por la segunda opción. Después otro sí por la tercera opción, después otro sí por la cuarta opción, después otro sí por la quinta opción. Por lo tanto, tengo 5 sí anidados para poder realizar este ejercicio. No lo anotaré para no perder tiempo, pero si alguien no lo entiende bien, les sugiero que puedan repasar la clase de la función sí, ¿cierto? Y para poder comprender cómo se realiza. Ahora entonces intentaremos realizar la función buscar v. Bien. Aquí lo voy a hacer.
¿ya? Entonces, aquí en la calificación quiero que me aparezca esta opción dependiendo de la nota que exista. Y en calificación 2 quiero que me aparezca si está aprobado o reprobado. Bien. Si yo lo hiciera con la función sí, sería una fórmula tremenda. Una fórmula muy, muy grande. Pero ahora vamos a ver la practicabilidad que tiene de utilizar la función buscar v. Entonces vamos a escoger, como le dije antes, ¿cierto? Buscar v, también hay buscar h. Esta es la sintaxis para la función buscar v. Bien. Como ustedes se dan cuenta, primero debo poner el valor buscado, después escoger una matriz o una tabla donde voy a buscar ese valor. Después debo indicar qué columna es la que yo voy a mostrar y opcionalmente un rango. Vamos a hacerlo entonces. En este caso, yo voy a buscar este valor, C11, punto y coma. Es decir, este valor, ¿dónde lo voy a buscar? Y esto es importante, cuando nosotros utilizamos la función buscar v, debo escoger la matriz donde lo voy a buscar, pero esto es algo muy importante. Siempre en la primera columna de la matriz es donde debiese estar esta información. Es decir, voy a buscar en la primera columna. Entonces ustedes me dirán, ¿para qué encierro o busco una matriz tan grande? Porque adicionalmente en la primera columna es donde yo voy a buscar la información. Bien. En las siguientes columnas va a depender de la información que yo deseo mostrar. En este caso, como yo voy a copiar y pegar esto hacia abajo, obviamente desde el B3 hasta el D8, ¿cierto? Que es esa matriz, porque tiene 2 puntos, ¿ya? Yo voy a presionar entonces una matriz absoluta para que al copiarlo hacia abajo, esta matriz no se vaya moviendo hacia abajo. Bien, ojo con eso, esto es algo muy importante. Después, cuando termino de seleccionar la matriz, presiono punto y coma y entonces voy a indicar qué columna yo deseo mostrar. Aquí yo ingreso un número. Bien, yo ingreso un número. Esta es la columna número 1. La que se encuentra contigua es la columna número 2. Y por último tengo la columna número 3. Entonces, cuando encuentre esta nota, ¿cuál columna deseo mostrar? En este ejemplo, deseo mostrar la columna número 2. Deseo mostrar esta información. Por lo tanto, pongo número 2. Punto y coma, tengo dos opciones. O falso o verdadero. Bien. Falso, como ustedes lo pueden apreciar, se pone cuando la coincidencia debe ser exacta. Bien. La coincidencia debe ser exacta. ¿Qué significa exacta? Significa que este número lo voy a encontrar exactamente aquí en la tabla. Vamos a poner esa opción primero. ¿Bien? Coincidencia exacta. Cierro el paréntesis, doy enter y entonces, como ustedes pueden apreciar, yo pongo un 7 y me va a aparecer sobresaliente. Un 4, suficiente. Mira, está excelente, ¿cierto? Un 1, MD. Un 5, bien. Como ustedes pueden apreciar, esta fórmula, que es bastante corta, tiene el mismo resultado que si yo hubiese puesto 1, 2, 3, 4, 5 funciones sí anidadas, una dentro de otra. Exactamente el mismo resultado.
Esto es algo muy bueno y particular. La función sí no significa que no sirve para nada o que me voy a demorar mucho más tiempo. Pero cuando yo hago esto, ¿cierto? Podría utilizar la función buscar v y claro, es mucho mejor buscar este número dentro de esta matriz y mostrar el resultado deseado. Por supuesto que es mucho mejor. Bien. Como yo ya lo escribí, ¿cierto? Con fórmulas relativas, absolutas y mixtas, podría entonces copiarlo hacia abajo. Pero aquí voy a tener un pequeño problema, si ustedes se dan cuenta. Un gran problema. ¿Por qué sucedió esto? Sucedió porque acá tengo números. Aquí el primero tengo un problema porque aquí tengo un número que no se encuentra. Y en todos los otros, ¿cierto? Son números que exactamente no se encuentran aquí. Si ustedes lo recuerdan, cuando yo puse falso, ¿cierto? Voy a poner nuevamente. En falso era coincidencia exacta. Es decir, en otras palabras, que este número lo debe encontrar exactamente en esta columna. Debe ser exacto, el mismo número, o la misma palabra, o lo mismo, el mismo signo, cualquier cosa que yo esté buscando. Debe ser exacto. Si no está exacto, entonces me va a arrojar este pequeño error, ¿cierto? Es que no encontrado. No encontrado. Por lo tanto, en este ejercicio y en todos los ejercicios que nosotros tendremos, debemos identificar cuál de estas opciones será la correcta. En este caso, lo correcto sería escoger la opción verdadera. No exacto, ¿por qué? Porque yo no tengo solamente estas notas. Yo a lo mejor tendré un 3,7 y 3,7 quiero que aparezca insuficiente, aunque no se encuentre en esta tabla, pero se entiende que en el rango de 3 hasta 4 son insuficientes, ¿cierto? En el rango de 4 a 5 es suficiente, de 5 a 6 es bien, de 6 a 7 es notable y teniendo nota 7 es sobresaliente. Bien. Como eso yo ya lo entiendo, no necesito una coincidencia exacta, porque una nota 2,2 voy a tener problemas porque no se encuentra en la presente tabla. Entonces, ¿qué haremos? Nosotros escogeremos la opción verdadero, que es de coincidencia aproximada. Doble clic y va a aparecer aquí automáticamente verdadero. Cierro paréntesis. Bien. Y ahora entonces copio y pego esto hacia abajo y está correcto. Importante entender cómo funciona la coincidencia aproximada. No importa cuáles son los números que tenga acá, el orden que yo tenga en la tabla. Siempre la búsqueda será de arriba hacia abajo. La búsqueda, el buscar V, se realizará de arriba abajo y una vez que lo encuentre, va a mostrar el resultado. Bien, ojo con eso. Por ejemplo, yo aquí podría tener el número 3. Podría estar repetido esto. Bien. Y si yo tengo el número 3, me va a mostrar insuficiente y no notable, porque la búsqueda la realiza de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y como realiza la búsqueda de arriba hacia abajo, una vez que lo encuentra, muestra el resultado, independientemente que hacia abajo se pueda encontrar el mismo, ¿ya? Independientemente que hacia abajo se pueda encontrar el mismo resultado. Podría ser. Podría ser que hacia abajo se encuentre el mismo resultado. Bien. Repasando entonces, ¿qué significa la coincidencia aproximada? Creo que es bastante obvio, y ustedes lo entienden bien, la coincidencia exacta. ¿Ya? Es decir, este número tiene que exactamente estar acá.
Pero cuando yo escojo una coincidencia aproximada y pongo verdadero, ¿cierto? Cierro paréntesis, entonces este número, voy a poner un número aproximado aquí, por ejemplo, el 3,1, bien, el 3,1, lo que hace entonces la tabla lo busca de arriba hacia abajo. Cuando encuentra un número superior, en este caso es un 4, ¿cierto? Se devuelve inmediatamente al número anterior. Por lo tanto, si yo tuviese aquí 3,9, siempre va a decir insuficiente. No va automáticamente al número más cercano. No llega al número más cercano, porque el número más cercano en este ejemplo sería el 4, sino que es el más cercano, el inferior más cercano. Bien, es el inferior más cercano. A ese número entonces llega. Si yo pongo 3,9, entonces el inferior más cercano es 3 y me va a mostrar como resultado insuficiente, ¿cierto? La columna número 2. De esa forma funciona entonces la función buscar v. Si yo tengo, aquí tengo un error, pero antes de ver el error, vamos a el rango verdadero, que es el aproximado. Tengo entonces 3,9, lo busco en la tabla de calificaciones, no lo encuentro, es igual a 3, no lo encuentro, pero cuando llego a 4, entonces ya excedí el número buscado. Por lo tanto, me voy al inferior más cercano y eso es lo que muestro. Aunque el 3, exista otro 3 más acá abajo, digamos. Aunque exista otro 3. Bien. Si existe otro 3 aquí abajo, bueno, siempre se va a quedar con el primero porque busca de arriba hacia abajo. En orden. En orden. Si los datos yo no los tuviese ordenados, sería muy poco probable poder realizar la búsqueda aproximada. Es decir, es prácticamente un requisito que la base de datos, no llamémoslo base de datos, sino que el rango de datos al cual yo estoy buscando la información esté previamente ordenado, si es que yo lo que deseo es buscar un dato aproximado. Ahora, me interesa poco que esté ordenado si es que yo estoy buscando un dato exacto. Pero si es que se encuentra repetido, también debo entender que siempre va a mostrar el primero, ¿ya? Aunque acá exista otro dato 3, ¿cierto? Siempre va a mostrar el primero. Por ejemplo, si yo tuviese acá el número 6,5, ¿cierto? Entonces viene buscando el número 6,5, 6,5, no lo encuentra, llega a 7, ¿cierto? Una vez que llega a 7, dice, me pasé. Entonces va a mostrar el anterior. Muestra el anterior número, ¿cierto? Muestra el anterior. Y por eso aparece notable. ¿Bien? Aunque podríamos decir del número 6,5, el 5 es más cercano del 3. No, esto busca en orden. ¿Se entiende, no? Lo busca en orden. Por lo tanto, cuando excede el número buscado, muestra el número anterior. El anterior al número que sobrepasó el que yo estoy buscando. ¿Ya? En este caso, quedó en el número 3. Y muestra entonces notable. ¿Ya? Con este ejemplo creo que se entiende bastante mejor. No es que busque este número exacto, porque yo lo puse, ¿cierto? Aproximado. Y el número aproximado entonces es que lo busca y cuando sobrepasa el número, muestra inmediatamente el número anterior. Diferente sería que esto fuese coincidencia exacta. Si fuese una coincidencia exacta, ¿cierto? Todos los coma y algo tendrían error o tendrían problema. Al mostrar el número 3, siempre mostraría el primer número, aunque exista otro 3 más acá adelante, ¿cierto? Un 7, y entonces el 7 se muestra sobresaliente. Debe ser exacta.
Si es que estuviese repetido el número, siempre va a mostrar entonces el primero, que es este ejemplo, insuficiente. Bien, siempre va a mostrar el primero. Muy bien, ahora que se entendió un poquito mejor, voy a volver esto como lo tenía ya para que me funcione el ejemplo que voy a hacer. Voy para atrás. Aquí. Fíjense, aquí tengo un problema. ¿Qué pasa si alguien pone un 0,7? ¿Qué pasa si alguien pone un 7,9, una nota que no existe, y me aparece sobresaliente? ¿Cierto? Un 7,9 sobresaliente y un 0,1 y un 0,5 me aparece error. Ya, esto no quiero que suceda. Cuando teníamos la función sí, era fácil porque simplemente poníamos otra pregunta, ¿cierto? Para evidenciar, o en la última pregunta, si no era ni la primera opción, ni la segunda opción, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta opción, ¿cierto? Si no era ninguna de estas opciones, entonces automáticamente nosotros podríamos haberle puesto un mensaje, ¿sabes qué? Te equivocaste, hay un error. Eso es lo que hicimos en realidad acá, ¿cierto? En la última opción pusimos error cuando estaba vacío. Pero aquí en la función buscar v, bueno, hay dos opciones para poder realizarlo. Una es que nosotros pongamos, por ejemplo, 7,1 y acá pongamos error. Error. Esta es una opción, ¿cierto? Claro que la matriz tiene que ser un poquitito más grande, ¿cierto? En este caso, entonces, cuando nosotros tengamos 7,9, va a aparecer automáticamente error porque va a encontrar entonces que desde 7,1 en adelante cualquier nota va a ser error. Bien. Para poder corregir el 0,7 tendríamos que hacer lo mismo antes, ¿cierto? Y poner un 0 y error para que cualquier nota antes de 1 aparezca error también. Bueno, puede ser esa una opción. Bien, es una opción. Pero ahora les quiero enseñar otra. ¿Ya? Por lo tanto, me voy a devolver esa opción, ¿ya? Que no es mala, digamos, pero deberíamos modificar el rango de los datos al cual nosotros estamos accediendo, ¿cierto? Deberíamos modificar. Aquí agregar a lo mejor un 7,1 y acá a lo mejor agregar un menos 80.000 para irnos a la segura, ¿cierto? Si alguien ingresa una nota negativa, también que la tome automáticamente, ¿ya? Bien. Pero existe otra opción. ¿Bien? ¿Cuál es la otra opción? Hay una función que se llama si.error. Y la función si.error, la voy a poner aquí, es igual, si.error. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Significa que si la respuesta es un error, ¿cierto? Si la respuesta es un error, entonces quiero que aparezca un mensaje o algo, ¿cierto? Para que no aparezca el error. Bien. Ya tengo una pregunta por interno para poder repetir la otra opción. Ya la voy a intentar hacer antes de volver al si.error. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo la nota aquí? 7,8 sobresaliente. Y si tengo la nota 0,7 y me aparece un error. Ya, en estos dos casos no quiero que suceda, ¿cierto? No quiero que suceda. Es decir, 7,8 es una nota que no existe, pero me aparece sobresaliente. Y 0,7 tampoco es una nota que existe, pero me aparece entonces este error porque además ese número no se encuentra, no está disponible dentro de la tabla. Para poder modificar esto, si nosotros utilizáramos la función si, a lo mejor de esta forma también le sirve para repasar lo que nosotros estamos viendo con respecto a la función si, podría poner 7,1 y acá error, por ejemplo. Error, error.
Bien, 7,1, error y error. Y antes del 1 también debería poner para las opciones que tengo 0, y tanto, ¿cierto? A lo mejor podría poner un 0, pero para irme a la segura podría poner un número negativo, no sé, ¿cierto? Y entonces pongo error. Ojo que esto no cambia automáticamente. ¿Por qué no? Porque yo solamente estoy buscando la información dentro de este rango. El rango lo debo cambiar, lo debo ampliar, ¿cierto? Debo poner un rango mayor, debo ponerlo hasta acá. ¿Bien? Es decir, desde el primer número hasta el último. Solamente dentro del rango busca la función buscar v. Y por eso es que hay que escoger correctamente el rango. En este ejemplo, entonces, puedo solventar o puedo salir del impasse del error. Porque si hay alguna nota mayor que 7,1, va a tomar este valor y lo va a poner como error. Y si hay cualquier nota menor a 1, también va a asumir este valor y lo va a solventar el error, ¿cierto? Y es lo que sucede aquí. Lo voy a copiar hacia abajo para que se note, ¿cierto? Entonces, 7,9, error. 7,8, error. 0,7, error. ¿Ya? Este puede ser una opción. Es decir, la primera opción para solventar o para modificar, podríamos llamar así, los posibles errores que podrían existir, ¿bien? Es simplemente artificialmente poner más opciones dentro de la tabla de búsqueda, ¿cierto? Incluir los posibles errores. Si hay algún número de 7,1 hacia arriba, quiero que aparezca error. Y si hay un número inferior a 1, ¿cierto? Hasta menos 9.999, también quiero que aparezca error. Y es lo que sucede. De hecho, aquí yo puedo poner una nota negativa, menos 7, y me va a aparecer error, ¿cierto? Me va a aparecer error. Si pongo 5, notable. ¿Ya? Por lo tanto, la opción para poder, para poder solucionar el problema de los errores, una opción que es bastante buena es agrandar o ampliar la tabla, ¿cierto? Poner más opciones, incluir las opciones de los errores para que aparezca, ¿cierto? Entonces, si es mayor a 7, quiero que aparezca error. Si es menor a 1, quiero que aparezca error. ¿Ya? O cualquier mensaje, lo escribo aquí simplemente y me va a aparecer en todos lados, ¿cierto? Si yo cambio como es una referencia, ¿cierto? Lo que yo pongo acá es una referencia. Tiene un número 2, pero yo estoy mostrando la columna número 2. Bien, la columna número 2. Al mostrar la columna número 2, entonces simplemente muestro lo que existe en esta columna. Por lo tanto, yo lo podría cambiar y no poner error, sino que ingrese nota positiva o nota mayor a 1, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si aquí dijera 0,4, ingrese nota mayor a 1, ¿cierto? O 0,3, ingrese nota mayor a 1. Va a aparecer el mensaje que yo escribo aquí, ¿cierto? Va a aparecer, listo. Esta es la primera opción, bastante buena, como les estoy diciendo. Pero les quiero enseñar una función que se llama la función si.error. Si.error. ¿Ya? La función si.error detecta los posibles errores. ¿Ya? Voy a copiar esto y lo voy a hacer al lado para no borrarlo. Acá. ¿Ya? Y entonces tengo aquí. Bien, entonces tengo esta función. Bien, lo voy a achicar. Buscando en esta tabla. Bien, buscando en esta tabla.
En este caso me aparece un error. Para que eso no suceda antes, es decir, tengo escrito ya en la función buscar v, pero antes de la función pongo sí.error, sí.error, y en el lado donde dice valor es entonces la función buscar v. ¿Ya? Se pone aquí en valor. Es decir, todo lo que yo necesito hacer. Debido a que si no aparece ningún error, va a aparecer un valor. Va a aparecer una respuesta, un resultado. ¿Okay? Y después, como ustedes pueden ver en la sintaxis, voy a poner punto y coma. Y aquí voy a poner el valor que yo deseo que aparezca cuando hay un error. Por ejemplo, entre comillas, hay error. Listo. Y cierro el paréntesis. No, no hay ningún paréntesis, ahí no. Ah, sí, el paréntesis del sí.error. Y cierro el paréntesis. Entonces, estoy solucionando, fíjense, es exactamente lo mismo. Me entrega la misma respuesta. La función sí.error. Por lo tanto, cuando yo busco información y cuando sé que no existe el posible resultado o que alguien puede ingresar mal los datos, tengo estas dos opciones, ¿cierto? Al utilizar la función buscar v, tengo estas dos opciones. Opción número 1, entonces agrando, ¿cierto? El rango de la información a la cual yo estoy accediendo. Para si alguien manualmente ingresa nota 7,1, me aparezca, hay un error, ¿cierto? Hay un error y no quiero que me aparezca otra cosa. Un 0,4 me aparezca que hay un error porque no existe esa nota. Y la otra opción, que la tengo aquí al lado, ¿cierto? Es que sí.error, ¿ya? Que es una función la cual determina si esta respuesta de toda la función buscar v es correcta, bueno, muestra esa respuesta. Pero si es que la respuesta de esto hay un error, no quiero que aparezca ese tema del gato nd, ¿cierto? No quiero que aparezca eso, sino que quiero que aparezca esto. Aquí podría yo poner cualquier cosa, podría poner un mensaje, hay un error, en otros casos podría ser una fórmula, podría ser referencias, podría ser lo que yo desee. Bien, podría ser una celda, podría ser lo que yo desee. ¿Ya? En vez de poner hay error, vamos a poner una celda, podría ser acá, C10. Quiero que aparezca C10. Y muestra entonces la celda C10. ¿Cierto? Va a mostrar lo que aparezca aquí. ¿Ya? O quiero que aparezca la celda para que sea exactamente igual a antes, C3. Por lo tanto, lo que yo escribo acá, ¿cierto? Equivocación. Y eso precisamente aparece tanto aquí como acá. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo. Al tener exactamente la misma nota. De esta forma, entonces, nosotros nos aseguramos de que la función buscar v funcione correctamente. Continuando, para que se entienda bien cómo funciona la función buscar v, ¿ya? Fíjense que aquí lo que deseo mostrar es la primera, podríamos llamar así, calificación. La primera calificación. Pero en este otro cuadrado, este otro, deseo mostrar la segunda calificación. Es decir, si está reprobado o aprobado. ¿Cierto? Si está reprobado o aprobado. Entonces, para poder hacer esto, bueno, lo hago nuevamente con la función buscar v. Esto nos sirve de repaso. Este es el valor que yo voy a buscar, punto y coma, en esta matriz, ¿cierto? Y la habíamos puesto absoluta, punto y coma. Y ahora es importante, aquí existe una diferencia, porque voy a poner un indicador de columnas.
Acuérdense que antes yo puse la columna número 2. ¿Por qué? Porque yo quería mostrar esta calificación. La primera es la columna 1, la siguiente es la columna 2 y la siguiente es la columna 3. Por lo tanto, aquí, donde yo estoy, no deseo mostrar la columna 2, sino que deseo mostrar la columna 3 y entonces pongo el número 3. ¿Ya? Pongo el número 3. Es decir, en otras palabras, ¿qué es lo que hace la función buscar v? Busca el resultado. Una vez que lo encuentra, ¿cierto? El C12 o lo que yo esté buscando, una vez que lo encuentra de acuerdo a las condiciones que yo le di, me va a mostrar o a arrojar o la columna 1 o 2 o 3 o la columna 1000 si es que yo tuviese más hacia el lado, ¿cierto? Pero siempre va de izquierda a derecha, ¿ya? Por lo tanto, siempre la primera columna de la izquierda va a ser la columna 1. Siempre la siguiente columna va a ser la columna 2. Y siempre la siguiente columna será la columna número 3. En este caso, la columna número 3. Punto y coma y coincidencia aproximada, que en ese es el ejemplo que nosotros estamos. Bien. Fíjense que me aparece 0. ¿Por qué? Porque esta celda no contiene absolutamente nada. Esto sería error. ¿Cierto? Error. Y ahí entonces me funciona. Y entonces me muestra, fíjense que cuando tengo nota 5, es notable. Algo pasó aquí. Ah, correcto, porque aquí no le he cambiado 6. Ahí sí. Cuando tengo nota 5, bien. Y la calificación, aprobado. ¿Cierto? Cuando tengo nota 4,2, es suficiente y también está aprobado. Pero cuando tengo un 3,9, es insuficiente, ¿cierto? Y está reprobado. Fíjense que estos resultados que se encuentran acá son similares a la tabla de calificaciones, son los mismos, ¿cierto? Porque al fin de cuentas yo estoy haciendo una referencia. Este número 3 que está aquí, en otras palabras, es una referencia, pero no puedo hacer una referencia directa. Si yo quisiera hacer una referencia directa, entonces utilizo la función sí. Pero este 3 no es una referencia directa porque va a buscar el resultado. Una vez que lo encuentre, me muestra la tercera columna. Eso es lo que sucede, ¿cierto? Una vez que encuentra el 3,9 y en el 4 se pasó, entonces muestra el anterior, me muestra la columna 1, 2, 3. Y por eso dice entonces reprobado. Bien, por eso dice reprobado. Recordemos que la función buscar v tiene una sintaxis, tiene un orden para poder escribir las cosas. Por lo tanto, tengo buscar v C12, entonces estoy buscando este valor. ¿Dónde lo voy a buscar? Entonces debo seleccionar toda la matriz o toda la tabla. Bien. Ojo que siempre este valor se debe encontrar en la primera columna de la matriz que yo estoy seleccionando. ¿Ya? Siempre se debe encontrar en la primera columna de la matriz donde yo estoy buscando. Selecciono toda la tabla. Después, punto y coma, elijo qué columna o qué información es la que yo deseo mostrar. Por lo tanto, la primera columna es el número 1 o representa el número 1. La segunda columna representa el número 2. La tercera columna representa el número 3. En este caso, mi matriz de datos solamente tiene 3 columnas, pero yo podría haber seleccionado una matriz de datos mucho más grande y entonces tendría el número 3, número 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero en este caso no puedo poner 4 porque no tengo 4 columnas en la matriz que seleccioné. ¿Ya? En este caso quiero mostrar la columna número 2. Por lo tanto, una vez que encuentre la información, me va a mostrar, me va a mostrar el dato que se encuentra en la columna número 2. Y después vienen las opciones o verdadero o falso. La opción falso hace relación a que el valor buscado
debe aparecer exactamente en la matriz. Por eso se llama coincidencia exacta. Coincidencia exacta. Bien. Debe aparecer exactamente. Es decir, si yo busco 0,4, aquí me debe aparecer 0,4. Si yo busco 5,5, aquí debe aparecer 5,5. En nuestro ejemplo, no me sirve el valor falso, porque, o si no, debería tener todas las notas y no rangos de notas, ¿cierto? En este ejemplo tengo rangos de notas, es decir, en otras palabras, va a ser notable, obviamente, desde 6 hasta 7, incluyendo 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, todos los números hasta 6,9. Por lo tanto, dentro de la fórmula no me sirve, ¿cierto?, la coincidencia exacta, a menos que tenga aquí absolutamente todas las notas y esta tabla sea gigante, es decir, desde el 1, 1,1, 1,2 y así absolutamente todas las posibilidades. Si tengo todas las posibilidades, entonces sí me serviría el valor falso. Como a simple vista no tengo todas las posibilidades, sino que aquí tengo rangos, es decir, desde 1 hasta 2,9 va a ser MD. Desde 3 hasta 3,9 va a ser insuficiente. Bien. Como eso funciona de esa manera, hay rangos de números, es decir, no todos los números están representados dentro de esta tabla. Y es por eso que utilizamos la coincidencia aproximada, que es verdadero. Coincidencia aproximada. ¿Y qué es lo que hace la coincidencia aproximada? Comienza a buscar desde arriba hacia abajo hasta que se queda con el valor más próximo, sin haberlo sobrepasado. Eso es lo que hace, sin haberlo sobrepasado. Si yo busco el 5,1, va a buscar de arriba hacia abajo y se va a quedar en el 4, porque el 5,1 ya sobrepasó el 5. Se va a quedar en el 5, perdone, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el dato inferior a 5,1 más cercano. Un 5,9 sigue estando en el número 5. Bien, aunque el 6 le falta una décima para ser 6, pero aún elige 5,1 porque aún no llega a 6, no cumple el requisito, ¿cierto? Para poder hacer la coincidencia aproximada, como sugerencia, como se los dije yo, es muy importante tener los números ordenados. Yo puse un ejemplo, aquí poner un número 3, un número 2. No tenerlos ordenados puede llevar a errores, ¿cierto? Puede llevar a errores. ¿Por qué? Porque busca de arriba hacia abajo. Esa es la razón, ¿cierto? Cuando estamos con la coincidencia aproximada. Y cuando estamos con cualquiera de las dos coincidencias, debemos entender que es posible que si hay datos duplicados dentro de nuestro rango, siempre va a tomar el primero. ¿Bien? Siempre va a tomar el primero. Por lo tanto, si hay datos duplicados, debemos entender que jamás llegará al segundo dato. Jamás llegará al segundo dato por lo mismo. Y entonces lo que estamos viendo ahora es que yo puedo escoger qué columna mostrar, que es lo último que estamos viendo en este pequeño repaso. ¿Qué columna es la que yo deseo mostrar? Por lo tanto, cuando yo hago un buscar V, ¿cierto? Yo puedo mostrar la columna 1, la columna 2, la columna 3. Independientemente, después de la matriz de la tabla, yo debo poner un número. Y ese número lo que hace es indica qué columna es la que yo deseo mostrar. En este ejemplo yo puse la columna 3 y acá puse la columna 2. Podría haber puesto la columna 1. ¿Y qué es lo que va a mostrar? Va a mostrar el primer valor, ¿cierto? Va a mostrar el primer valor de la tabla. Yo, si pongo la columna 2, va a mostrar el segundo valor de la tabla. Y si pongo el número 3, va a mostrar el tercer valor de la tabla, ¿cierto? De esta tabla. Columna 1, columna 2, columna 3. Siempre es importante, ojo con esto, que el valor buscado se encuentre siempre en la primera columna. Siempre en la primera columna.
habiendo hecho este repaso, lo que deseo entonces es que ustedes puedan aplicar en el mismo ejercicio que nosotros estábamos haciendo de la función buscar v. ¿Ya? Solamente esta parte inicial, la partecita de arriba, nada más. En el cual yo puedo poner la categoría, entonces quiero poner extra y automáticamente quiero que en la función sí me aparezca un 8. Esto está hecho con la función sí, ¿ya? Por favor, entonces háganlo con la función sí y también háganlo con la función buscar v al lado, para que ustedes puedan identificar la diferencia de las funciones. Si yo me equivoco y pongo extra, no pongo extra, sino extra, quiero que me aparezca un mensaje de error. Bien, eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Eso se los dejo entonces como propuesto y lo revisamos ahora en un ratito. Bien, ejercicio. Repasando, ¿cómo nosotros lo haríamos con la función sí y cómo nosotros haríamos este mismo ejercicio con la función buscar v? Si fuésemos con la función sí, sería de la siguiente forma. Nosotros preguntaríamos, ¿cierto? Una prueba lógica, si es que esta celda es igual a la primera opción. La prueba lógica entonces sería una igualdad. Si es igual, vamos a asumir este valor como verdadero. Lo voy a hacer solamente con referencias relativas porque no lo voy a copiar hacia ningún lado esta fórmula, ¿ya? Si tuviésemos que copiarla hacia abajo, ya entendemos que deberíamos hacerlo con referencias mixtas lo más probable. Vamos a asumir este valor. Si no, como tengo más opciones, realizamos otro sí. Este ejercicio nosotros lo habíamos hecho con anterioridad, ¿ya? Y preguntamos si es que esto es igual a la segunda opción. Si es igual a la segunda opción, si el valor es verdadero, va a asumir el 13, ¿cierto? Este ejercicio ya lo habíamos hecho, simplemente lo estoy repasando. Y si fuese falso, tengo otra opción, por lo tanto, quiero que aparezca así. Y pregunto si C9 es igual a la tercera opción. Si es así, quiero que suma este valor. Y si no, quiero que aparezca el mensaje error, por ejemplo. Y cierro todos los paréntesis. Aquí entonces tengo mi función sí. Tengo tres sí. Tengo un sí anidado dentro de otro sí y este sí anidado dentro de otro sí. Y asume el tema del error, ¿cierto? Esta sería la respuesta correcta de la primera opción. La voy a poner aquí abajo para que ustedes la puedan apreciar, ¿ya? Aquí. Ahí. Esta entonces es la primera fórmula. La voy a agrandar para que se note bien después en la grabación. Bien, esta es la primera función, la que yo puse acá. Obviamente, como les acabo de decir, no tiene referencias porque no la estoy copiando en ningún lado. Si mi intención fuese copiarla hacia abajo, entonces obviamente esto también se movería y los tipos de referencia deberían ser o relativa o absoluta o mixta, dependiendo del análisis propio que deberíamos hacer nosotros. Adicionalmente, entonces, si mi categoría es extra, probemos cómo nos quedó, aparece 8. Si mi categoría es suprema, aparece 13 pesos. Y si mi categoría es algo que no existe, categoría nula, debería aparecer entonces error. Está correcta entonces la función sí. Hagamos exactamente lo mismo con la función buscar v. Bien. Por lo tanto ponemos buscar v, ¿ya? ¿Cuál es el valor buscado? Bueno, la categoría, punto y coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar en esta matriz, ¿cierto? Lo mismo, si yo necesitaría copiar esta fórmula hacia abajo, debo entender que debo utilizar fórmulas relativas, absolutas y mixtas, las referencias me refiero. Como mi intención no es copiarla, no es necesario, ¿cierto? Sino que voy a utilizar todo relativo. En la tabla, punto y coma, ¿cuál va a ser la columna que yo deseo mostrar?
una vez lo encuentre, es decir, busca la categoría, cuando lo encuentre aquí, ¿cierto? Quiero mostrar o la columna 1 o la columna 2. En este caso, deseo mostrar la columna 2. Punto y coma. Y esto es muy importante. Fíjense que ¿me sirve una coincidencia aproximada en este ejemplo? No, no me sirve. Porque no quiero que superior se escriba con Z, una coincidencia aproximada. No, quiero que la coincidencia sea exacta, ¿cierto? Que la coincidencia sea exacta, es decir, que lo que yo escriba en categoría sea exactamente igual a lo que esté escrito acá arriba en mi base de datos, en mi valor buscado o en la matriz que yo escogí. Por lo tanto, voy a poner falso, coincidencia exacta, distinto al ejemplo que nosotros vimos anteriormente. Y entonces presiono Enter. Hasta el momento me funciona esta función solamente para los valores que se encuentran acá. Por ejemplo, si yo pongo superior, me aparece correcto. Si pongo suprema, me aparece correcto. Si pongo extra, me aparece correcto. El problema es que no me está funcionando para cualquier otra cosa que yo escriba. Otra cosa y me aparece esto, que no sé lo que significa. Como no sé lo que significa, ¿cierto? Podría poner acá, hubo un error. ¿Ya? Para que las personas sepan que acá escribí algo que no corresponde. Pero esto no sé lo que significa. Para eso entonces nosotros anteponemos antes de buscar v la función si.error. Ponemos si.error, abrimos paréntesis y entonces en valor ponemos toda la función buscar v. Ahora nos interesa saber qué es lo que va a aparecer cuando exista algún problema, cuando exista algún error. Y aquí ponemos entonces entre comillas, hubo un error, por ejemplo. Bien, hubo un error. Entonces, no va a aparecer el error, sino que lo que va a aparecer es este mensaje, en otras palabras. Por lo tanto, con este ejemplo, con este ejemplo, es exactamente el mismo resultado. Voy a anotar mi fórmula acá de la que nosotros pusimos, ¿ya? Para que se note la diferencia. Esta es la función que nosotros anotamos en esta celda y acá se encuentra la fórmula o la función que anotamos en esta otra. Acá anotamos dos funciones, la función si.error y dentro de si.error pusimos la función buscar v, ¿cierto? Adentro pusimos la función buscar v. Y nos entrega exactamente el mismo resultado. Superior, 27. Suprema, 13. Extra, 8. Bien. Entonces tenemos, como ustedes pueden apreciar, exactamente el mismo resultado con dos fórmulas distintas. Con la función si podemos obtener el mismo resultado que con la función buscar v. Eso sí que mientras más opciones nosotros tenemos, más grande va a ser la función si. Imagínense una base de datos enorme de 100 posibilidades. Yo debería hacer 100 sí, preguntando uno a uno las opciones. En cambio, la función buscar v simplemente lo que hace es una sola fórmula y simplemente agrando la matriz donde yo voy a buscar, nada más que eso. Por lo tanto, cuando yo deseo buscar información en una base de datos que sea mucho más grande, casi siempre se utiliza la función buscar v antes de la función si. Bien, eso es entonces la materia que debíamos pasar hoy. Quiero entregarle entonces unos ejercicios propuestos. Yo ya se los subí estos ejercicios y son los siguientes, hacer algo similar. Tenemos la función buscar v en un rango versus la función si. Acá tenemos importes, ¿cierto? Dinero, y nosotros sabemos que debemos pagar impuestos. Por lo tanto, si el importe es de 0 a 2.000,
este es el impuesto, o el porcentaje que se debe pagar, ¿cierto? De 0 a 1.999 es del 2%. De 2.000 a 6.999 es el 10%. De 7.000 a 12.999 es el 40%. Y de 13.000 en adelante, infinito, es del 60% de impuesto. ¿Ya? Por lo tanto, yo quiero que aquí se calcule el porcentaje de impuesto realizado con la función sí, y acá exactamente lo mismo, el porcentaje de impuesto con la función buscar v, exactamente lo mismo. Y aquí se va a calcular automáticamente el impuesto, que no es otra cosa que el importe por el porcentaje. ¿Ya? Se va a calcular automáticamente. Este es el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 propuesto que les dejo es hacer algo similar. Entonces, si nosotros tuviésemos la función sí y la función buscar v, tengo entonces una cantidad, lo mismo que teníamos antes, muy parecido, y un precio. ¿Bien? Si el tipo es extra, si del tipo extra, vamos a tener una rebaja de 100 pesos. Aquí tenemos que hacer la rebaja de 100 pesos. Si no, la rebaja va a ser de 50 pesos solamente. Bien, y esto se debe realizar con la función sí. Acá tenemos el impuesto. ¿Ya? El impuesto se debe realizar con la función buscar v. El impuesto, si el tipo es extra, el impuesto es del 4%. Si es suave, es 8%. Si es superior, del 14%. Esto lo deben realizar con la función buscar v. Y automáticamente entonces nos va a dar, ¿cierto?, cantidad por precio menos la rebaja más los impuestos, que es precisamente esta fórmula. Bien. Podemos sacar el total de gasto, cuánto gastamos en los productos, en promedio de los gastos del producto, ya eso lo pueden hacer ustedes con fórmulas que nosotros vimos con anticipación. Este archivo entonces se encuentra disponible para que ustedes puedan realizarlo y puedan realizar estos ejercicios propuestos juntos con otros. Bien, eso sería entonces, me parece, todo por hoy. ¿Ya? Estoy mostrando este ejercicio. Ahora sí, parece que ahora sí lo estoy mostrando. Estaba explicando algo que no estaba mostrando. ¿Ya? Este es el ejercicio que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, aquí se requiere la rebaja, ¿cierto? La rebaja de sí. Si es que el tipo es extra, 100 pesos. Y si no, la rebaja del 50, eso se debiese mostrar acá. Si el impuesto, si es extra, suave o superior el tipo, bueno, el impuesto es 4, 8 o 14. ¿Ya? Eso se debiese hacer acá con la función buscar v. Este es el segundo ejercicio. El primero que les estaba mostrando se encuentra acá, ¿cierto? La función buscar v. Por lo tanto, el porcentaje, si es de 0 a 1.999, del 2%, de acuerdo al importe, aquí debiese estar el porcentaje, deben realizarlo con la función sí. Acá deben hacer lo mismo, pero con la función buscar v. ¿Ya? Estos ejercicios simplemente son para practicar y para que puedan ustedes realizarlo mucho más familiarizado con estas fórmulas. ¿Ya? Eso es lo que busca principalmente. Perdón, no estaba mostrando anteriormente el Excel correcto. Ahora sí me parece. Ahora sí, eso sería todo por hoy. ¿Ya? También en la plataforma les dejo muchos más ejercicios propuestos para que ustedes lo puedan realizar. Bien, chiquillos, eso sería todo. Que estén súper bien.